Buenos días, hermanos. Buenas tardes ya. Espero que todos se encuentren muy bien. Si son tan amables, vamos a abrir ahí nuestra Biblia. Vamos a continuar estudiando de los Salmos. Vamos hoy al Salmo 19, si son tan amables. Vamos a hacer una oración y pedir la dirección de nuestro Señor en este tiempo. Gracias, bendito Dios, en esta mañana. Señor, gracias por que te revelas a nosotros, Señor, como creyentes, como tus hijos. También gracias por tu misericordia, Señor, que te revelas al hombre. Y eso tiene un propósito, Señor, el cual vamos a estudiar en esta mañana. Señor, el deseo que tú tienes es que todos lleguen al arrepentimiento, que crean en ti, que te reconozcan como su Salvador, Señor. Pero lamentablemente el hombre ha decidido ser soberbio, ha decidido ser desobediente y ha decidido buscar su propio camino, Señor. Te ruego, Señor, que no sea nuestro caso. Te ruego, Señor, que esta mañana tú hables por medio de tu Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestros corazones, y nos convenzas, Señor, de aquello que tú quieres traer para nosotros, Señor. Que nos convenzas que somos pecadores, que nos convenzas que un día estaremos delante de ti y hemos de dar cuentas de juicio, Señor. Pero también que nos convenzas, Señor, que habrá justicia por medio de la sangre de Cristo. Ese es el mensaje de esta mañana, Señor, por medio de tu Escritura, y pues guíanos para que podamos poner atención en ello, Señor. Te alabamos, te bendecimos y oramos en esta mañana, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues ustedes saben, hemos estado estudiando algunos de los salmos. Esta mañana vamos a estudiar un salmo cortito, son 14 versículos, pero me parece un mensaje contundente para la vida del hombre. No solo para la vida del creyente, sino para la vida de cada una de las personas que habitamos en esta tierra, y eso es prácticamente de toda la creación. El mundo, sin duda, es pecador. Todos y cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo, fuimos pecadores y seguimos siendo pecadores, solo que hoy somos pecadores justificados. Pero allá afuera también hay hombres que siguen pecando, y muchos de ellos alegan, o el día que estén delante de Dios podrían alegar que le fallaron a Dios por no conocerle. Y la verdad, hoy vamos a entender que eso no es cierto. Vamos a entender que Dios nos habla de muchas maneras. De hecho, ese es el título de esta predicación. Dios habla hoy, y habla porque tiene algo que decirnos. El Señor quiere decirnos precisamente cuánto nos ama. Aún con eso, el hombre ha decidido ser necio. En su propio entendimiento se hace sabio, pero se ha vuelto un necio, como dice ahí Romanos 1:22. Y el problema del hombre no es que se equivoque, no es que no haya escuchado. El problema del hombre es que ha decidido no escuchar. He ahí la gravedad de la condición humana. El hombre abiertamente y de frente le dice a Dios: prefiero el pecado a hacerme acreedor a tu voluntad, a tu palabra. Prefiero seguir llevando mi vida como me dé la gana a reconocerte que tú existes. Déjenme, les leo una breve introducción. Ustedes saben quién fue Charles Darwin, ¿verdad? Este hombre allá en los 1800 que hablaba de la evolución, y que a la fecha siguen siendo sus teorías contundentes en nuestra sociedad. Pero fíjense, Charles Darwin un día le mandó una carta a otro científico en 1860. Dice que al mirar una pluma de pavo, del pavo real, dice que eso lo enfermaba, porque eso echaba atrás lo que él había sostenido y sustentado por muchos años, en el hecho de que los animales, el hombre incluido, eran producto de la evolución, y que la evolución iba cambiando constantemente y que llevaba al punto en donde hoy estaba ese pavo real. Pero al ver la majestuosidad del pavo real, Charles Darwin dice que eso lo enfermaba, porque no se explicaba cómo llegaba
ver algo tan majestuoso, las formas, los colores, aquello. Dice, eso me enferma porque echa abajo años de investigación, años de mis teorías. Y como Charles Darwin, hay varios hombres delante de Dios que han decidido desecharlo, decidido desechar a Dios. ¿Por qué? Por lo que les digo, porque es mejor reconocer nuestro propio andar, es mejor reconocer nuestras propias teorías, nuestros propios pensamientos, que reconocer su gloria. Eso es lo que dice el Salmo. Esta mañana vamos a hacer ahí una breve división. Quieren, para los que toman nota, la primera sección que vamos a leer es del versículo 1 al 6. Esta sección dice, Dios habla hoy a través de los cielos, a través de la creación. La segunda sección que vamos a estudiar esta mañana es del versículo 7 al 10. Dios nos habla a través de su palabra, que es Cristo, la revelación especial. La revelación de los cielos le llaman la revelación general. La revelación de su palabra es la revelación especial. Y vamos a cerrar del versículo 11 al 14, en donde Dios nos revela por medio de su Espíritu Santo a nuestro propio corazón. Es cuando el Señor te habla y te convence de aquello para lo cual Él te está preparando. Aún con eso, hermanos, hay quienes han decidido desecharlo. Hay quienes han decidido no creerle y hay quien ha decidido caminar por sus propios pasos. Bueno, el Señor en ese sentido dice, pues si el hombre no me quiere seguir, no lo voy a seguir yo insistiendo todo el tiempo. Hay una parte importante ahí en la Escritura, es en Isaías 55:6, que dice, por eso buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y eso nos hace pensar que un día el Señor ya no va a estar para hacerlo, para buscarle. El Señor un día ya no va a estar para que podamos llamarle. Pero no por el Señor, sino porque el Señor, cuando tú has decidido hacerte caso a ti, Él simplemente te dice, ok, ¿quieres ir directo con el mundo? Adelante, busca tus concupiscencias, busca tus deseos. ¿Decidiste no creerme? No te voy a estorbar. El deseo del Señor es que le conozcamos. El deseo del Señor es que aterricemos en Él, que creamos en Él. Y no solo eso, el deseo del Señor es salvarnos. ¿Salvarnos de quién? De nuestra propia arrogancia, de nuestro propio pecado. Y es lo que Él quiere que lleguemos a hacer. Realmente, enteramente, dicho así, perfectos a los ojos de Dios. Eso es lo que nos ofrece la Escritura, ¿verdad? Su sangre, por medio de su sangre de Cristo, nos hace ver limpios, santos, justos. Pero hay quien aún así decide que no. Y dice, tal vez Dios no existe, es el caso de los ateos. O los existencialistas que dicen, Dios existe, pero Dios es una fuerza. Sí, a una fuerza nunca le tendrías que dar cuentas, ¿verdad? Dios es una persona y un día delante de Él tendremos que dar cuentas. Y entonces el Señor nos deja que avancemos y Él nos sigue hablando y nos sigue hablando, pero un día Él va a decir, ok, decidiste no hacerme caso, no te preocupes, esa fue decisión tuya. Bueno, dicho lo anterior, vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice ahí la Escritura en el Salmo 19. Del 1 al 6, fíjense, esta es la revelación por medio de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda
de su calor. Como les decía, Charles Darwin decía, esto tuvo que haber sido hecho de la evolución. Fue una explosión que a lo largo del tiempo nos trajo hasta este punto. Pero no es cierto. Solo hace falta que levantemos nuestra mirada, que veamos el cielo, que veamos el firmamento, que veamos los colores, que veamos una hoja de un árbol. ¿Qué tan perfecta está diseñada? ¿Creen que eso es producto de la evolución? No hay manera de pensar eso. Hay un orden en todo eso. Hay una armonía. Hay, si me lo permiten decirlo así, hay amor atrás de la creación. ¿Por qué? Porque es para nuestro deleite, es para nuestro beneficio y es para nuestro sostén. Y a aquel hombre que llegara a decir, bueno, nunca nadie me habló del Señor, pues faltaría solo alzar la mirada y darte cuenta de todo lo que Él te permite dar, todo lo que Él te permite tener, todo lo que Él te permite respirar. Dice su palabra que el Señor, la misericordia de Dios es para toda la humanidad, para todo el hombre. ¿Por qué? Porque todos los días todos tenemos algo que comer, no importa si eres creyente o eres incrédulo, todos los días tú puedes respirar, todos los días el sol está sobre ti, pero no solo la misericordia de Dios, también está la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y entonces ahí ya entramos en otro tipo de tema, porque a través de su justicia, pues el Señor siempre evitará o tachará todo lo que tiene que ver con el pecado. Y eso es lo que nos dice este versículo. Esta primera sección, esta es su revelación a través de la naturaleza. La naturaleza diseñada por Dios, hecha por Dios Padre, pero a la vez sustentada por Dios Hijo. En este salmo, en esta primera sección, vamos a ver a este Dios actuando en conjunto para redimir al hombre de su condición de cautiverio. ¿Cómo? Al hecho de ver toda la creación nos debería invitar a saber más allá del Creador. Sí, el Señor se revela a través de lo que vemos, pero esto no nos salva. Esto nos invita a conocer quién lo creó. ¿Cómo podemos llegar a conocerlo? Vamos a entrar un poquito más adelante en eso. Vamos a entrar en el conocimiento a través de su escritura. ¿Cómo podríamos conocer a nuestro Creador? Bueno, aquí está el manual. Y el manual nos va a decir precisamente por qué lo hizo. Hay un propósito atrás de eso. Y aún con la creación revelada, por medio de la creación, y aún con la palabra escrita aquí puesta, hay hombres que deciden rechazarlo. Hay hombres que dicen, Dios no existe, Dios no está. Son invento del hombre blanco, por decirlo de alguna manera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso en nuestras propias familias, verdad? Yo prefiero pensar que Dios no está. Bueno, ¿y a qué le atribuyes todo lo que Él ya creó? Pero saben, esa es la condición del hombre. Que lo que te está diciendo es, sí reconozco que hay algo, pero prefiero que mi Dios sea yo. ¿Por qué? Porque son mis reglas. No lo piensen desde su perspectiva cristiana, porque gracias a Dios todos ustedes han conocido y han escuchado a Dios. Piénsenla en algún familiar en el que ustedes le han compartido. Y ese familiar te dice, oye, pues está muy bien tu Dios, pero la verdad es que yo creo que no existe nada. Y a mí me ha pasado, mi familia es testigo de ello. Inclusive dicen, pues cuando Dios inició, lo demás ya existía. ¿Dónde sustentas eso? Dios no tiene un principio ni un fin. Dios estuvo antes de toda la creación. Acompáñenme a Juan primero, capítulo 1. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que alguno de sus conocidos les haya dicho esto, pero evidentemente Dios tuvo que estar antes de toda la creación. Y Dios diseñó, pero Cristo fue el que ejecutó. Fíjense cómo dicen los primeros 3 versículos ahí en Juan 1. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Y fíjense el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cierto? Gracias a Dios que nos permite
entender esto como cristianos. Sin Él nada pudo haber sido hecho. Regresamos ahí a Salmo 19. Quisiera volver a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y díganme, si no es un anuncio claro de que el Señor creó lo que está y que es una constante perfecta que todos los días nos los está repitiendo. Imaginemos pensar en esto y no pensar que que Dios está atrás de ello. Es como pensar imaginen que están caminando en la playa y ven las huellas de otro hombre o ven las huellas de una gaviota. ¿Necesitan ver al otro hombre para pensar que estuvo ahí? No. Tú por el hecho de que ves una huella, dices, ok, otro hombre pisó aquí. No necesitas ver a ese hombre, ¿verdad? O por el hecho de ver las pisadas de la gaviota, dices, ¿las gaviotas no existen? No, no porque no lo veas significa que no está. Para ti es claro que alguien estuvo antes que tú y pisó por ahí. Es lo mismo, el hecho de ver el cielo es evidencia de que Dios está ahí. Y no es que ya no esté, dice que todos los días dan testimonio. Lo dice el versículo. El versículo 2 dice que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Las obras de Dios están hablando del Señor. Están hablando de que Dios está presente. Y bueno, aún así, el hombre, muchos han decidido decir, no, eso es parte de una evolución y eso es parte de algo espontáneo y de alguna razón está ahí y no hay más apreciación que eso. Acompáñenme a Romanos. Pablo tenía en mente esto cuando escribió Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Pablo lo pone muy fácil de entender. Vamos a leer el versículo 19 y 20. Bueno, desde el 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dice que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, dice ahí, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí hablamos de dos cosas importantes. Dice allí Pablo en Romanos, dice la primera, que por medio de las cosas invisibles de Él se ve su eterno poder. Dios es poderoso para hacer lo que sea. Pero la segunda cosa dice su deidad, y su deidad habla de ese poderío de parte de Dios, pero fíjense en dónde se manifiestan. Que se hacen notorias, claramente visibles desde la creación. Entonces hablamos de su poder y de su deidad. La revelación de la naturaleza nos habla de que el Señor manifiesta su poder y su deidad para con nosotros. Bueno, Pablo también nos advierte más adelante de que no hacer caso a este anuncio, bueno, trae alguna consecuencia. Vamos a leer ahí mismo los versículos 21 al 24, ahí en Romanos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, el hombre, dice que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron con sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Quiero subrayar el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron
necios. Ese es el hombre que no conoce de Dios. Ese es el hombre que ha decidido, aún viendo la creación, como Charles Darwin decía, es que ver las plumas de verdad me molesta, porque yo tengo esta teoría sostenida de este modo, pero ver algo tan maravilloso pareciera ser que no fue producto de una evolución. Bueno, muchos de nuestros conocidos, muchas de las personas, y nosotros mismos incluidos, pudiéramos llegar a decir eso. Nos hicimos necios, estamos siendo sabios en nuestro propio corazón, sabios en nuestro propio entendimiento, y eso nos desecha delante del Señor. Bueno, a manera muy sencilla, regresamos por favor a Salmo. Es lo que nos está diciendo estos primeros 2 versículos. Vamos al versículo 3. Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¿Qué significa esto? No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Estamos hablando de la creación. Significa que es un lenguaje universal. No necesitas saber chino, mandarín, inglés, español. No necesitas saber ningún lenguaje. La naturaleza, la creación habla por sí misma. Ese es un lenguaje universal que cualquier ser humano debería poder entender. Luego, dice, ¿cómo se manifiesta esta sabiduría, poder y bondad de Dios? Sin palabras. ¿Por qué? Por lo que vemos, por lo que probamos, por lo que olemos, por lo que vivimos. No me digan que no disfrutan una tarde rica de verano, ¿no? Con un clima templado y a lo mejor, imagínenselo, sentado a la sombra de un árbol. En eso, ¿qué hizo el hombre para que fuera así? Nada. Es el Señor que te está consintiendo y que te está diciendo, aquí estoy. Y es un lenguaje universal, es decir, el Señor, aquí estoy para el que lo quiera ver o para el que lo quiera oír. Pero a veces, pues nuestro oído, nuestro interés es necio, porque pensamos, no, esto me lo merezco, o esto pues está porque mi abuelo lo sembró, o esto viene de... No hay que darle tanta explicación a lo que el Señor ha hecho a nuestras vidas. De verdad, no hay que tratar de encontrarle mucho razonamiento. Eso, lo único que nos habla es de la soberbia del hombre. ¿Por qué? Porque te crees merecedor, porque crees o está enfrente de ti algo que definitivamente te revela a Dios, pero tú no lo quieres reconocer, tú no lo quieres ver, y sin embargo, pues el Señor lo único que te dice es, ok, tú tienes la responsabilidad de creer o no creer. Te estoy manifestando a través de mi creación, sin palabra, de una manera universal, de una manera sencilla y entendida, pero si aún así decides no creerlo, ok, está muy bien. Vamos al versículo 4 y 6. Dice, por toda la tierra salió su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo su palabra, sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. No hay nada hay, que se esconda de su calor. Bueno, aquí está haciendo o usando la figura del sol, diciendo que sale de un extremo al otro para anunciarnos que Él es bueno, pero si nos vamos un poquito más profundo ahí, bueno, la imagen de este sol es nuestro Señor Jesucristo, es el sol de justicia. Y dice que la palabra y la imagen de Jesucristo sale para recorrer todo el mundo, para llegar a todo humano, pero aún hay quien de Él le desobedece, hay de quien Él pareciera ser como que no es bueno, como que no es un mensaje, y sin embargo el sol está ahí, y sin embargo el sol te calienta, y sin embargo el sol te alumbra, y sin embargo el sol te está mostrando. Sin embargo Cristo está, pero el hombre ha decidido rechazarle. Bueno, en resumen, en esta primera sección, Dios hace su revelación de manera que pongamos en Él nuestra confianza. No estamos hablando todavía de la revelación escrita, no.
Estamos hablando de su revelación en la creación. Pero es para que busquemos y volteemos y digamos, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Dice el Salmo 121, versículo 1 y 2, dice, alzaré mis ojos a los montes y hace una pregunta, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Bueno, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y este solo es un consejo práctico, muy sencillo. Dice, si tienes alguna tribulación, de repente, tú que crees en el Señor, si crees que de repente algo te está abrumando, bueno, solo alza tus ojos y voltea a ver y dices, ahí está mi confianza. Ese Señor es el creador. Él es mi Salvador. En Él estará mis ojos confiando de que Él vendrá a mi socorro, porque Él creó todo aquello que está a mi alrededor. Como creyentes lo entendemos, pero a veces el incrédulo no. Y el incrédulo lo nota, pero decide no hacerle caso. Porque el incrédulo, el lugar que ocupa es su propia persona. ¿Correcto? Bueno, ya hablamos de los ateos. Una manera muy sencilla de decirle a un ateo de que Dios sí existe, pues es decirle, voltea a ver a tu alrededor. No hay algo que pudo haber creado esto solo por una explosión. Ya hablamos de los existencialistas. El existencialista dice lo mismo, dice, sí, lo hizo una fuerza, una creación, el cosmos y no sé qué. Bueno, yo ya lo expliqué hace un momento. A una fuerza nunca le tendrás que dar cuentas, pero resulta que todo hombre tendrá que dar cuentas un día delante del Señor. Y entonces no habrá pretexto para decir, es que a mí nadie me habló de Dios, es que a mí nadie me dijo que había un creador. No, el Señor está puesto ahí y nos habla a través de su creación, ¿cierto? Bueno, vamos a avanzar, vamos a la siguiente parte. Dice el versículo del 7 al 11, como ya lo habíamos comentado por ahí, dice que Dios habla a través de su palabra, la palabra es Cristo, y esto es una revelación especial. A través de la ley, que es la palabra escrita, a través de la ley de Dios, el Padre se comunica con nosotros y nos hace evidente de nuestra condición delante de Dios. ¿Cuál es el significado de la ley? Darnos cuenta de que no la podemos cumplir, darnos cuenta que somos pecadores, darnos cuenta que solamente Cristo pudo haberla cumplido, ¿cierto? Ok, ese es el propósito de la ley. Es lo que nos va a decir ahora de una manera más bonita de lo que se los acabo de decir. Escuchémosle más bien a Dios y no me escuchen a mí. Vamos a leer ahí los siguientes versículos, del 7 al 10. Dice, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. Dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y finalmente esta segunda sección concluye con el versículo 10, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Déjenme tratar de explicar esta siguiente porción. Si nos fijamos ahí del versículo 7 al versículo 9, primero nos está hablando de un atributo de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Primero nos habla de un atributo y luego nos habla de una aplicación. En este mismo momento el Señor así lo está revelando, lo está haciendo. Fíjense el versículo 7, si son tan amables, para ver el primer atributo y la primera aplicación. Dice que la ley de Jehová es perfecta. Ese es el atributo. La ley de Jehová es perfecta. Y dice, ¿por qué es perfecta? O la aplicación, convierte el alma. Es una gran aplicación, pero me voy a detener un segundo en la palabra perfecto. ¿Saben? Perfecto significa que es suficiente. La ley de Jehová es perfecta, es suficiente, es la enseñanza para la vida del hombre necesaria para que pueda vivir aquí. ¿Qué significa eso?
Oye, ¿tienes un tema moral? Ve a la ley de Dios. ¿Tienes un tema espiritual? Revisa la ley de Dios. ¿Tienes un tema dentro de tu familia? Ahí hay un consejo de Dios. La ley de Dios es suficiente, es perfecta para nuestra vida en este planeta Tierra. La ley de Jehová, el atributo, es la perfección. ¿Y el resultado cuál es? Convierte el alma. Porque si uno empieza a conocer del Señor, entonces empieza a saber cómo conducirse. Y eso, el resultado es que convertirá tu alma. ¿De qué manera? Conduciéndote por los preceptos que dice el Señor. Ese es el resultado. No hay mucho que explicar ahí, ¿verdad? Eso es súper claro. Ahí mismo en el versículo 7 vamos a ver el siguiente atributo. Dice que el testimonio de Jehová es fiel. Y fiel, la aplicación es que hace sabio al sencillo. ¿Qué significa eso? Si ustedes encuentran otra aplicación, por favor díganmela. Pero a mí pensar en fidelidad me hace pensar en testimonio. La fidelidad de alguien que empieza a conocer de Dios debe hablar de su manera, de su testimonio, cómo se conduce. La fidelidad delante de Dios, aquí habla de los preceptos de Dios, del testimonio de Dios. El conducirte de esa manera fiel, sin duda, por más sencillo que seas, por menos educación que tengas, por menos conocimiento de la palabra que vayas a tener, delante de Dios vas a ser sabio. Sabio porque te estás conduciendo de una manera fiel, fidedigna a lo que el Señor te está enseñando. Esa es la aplicación que yo veo acá. El Señor te mantiene fiel, hace sabio al hombre sencillo, y el seguir con fidelidad su palabra, el resultado es que nos llena de sabiduría. ¿Correcto? Versículo 8. Dice que, otra vez, hablando de la palabra revelada por medio de la Escritura, dice que sus mandamientos de Jehová son rectos. Ese es el atributo. La palabra de Dios es recta. Y la aplicación, alegran el corazón. Esto también está bonito, porque recto es aquello sencillamente sin doblez. La palabra de Dios no puede tener doblez. ¿Qué significa? No hay algo oculto, no hay algo chueco, no hay algo que pudiéramos salirnos por la tangente en algún momento que nos convenga en la vida. No hay. La palabra de Dios es recta. Y el conducirte de una manera recta, ¿a poco no nos llama la atención? Dice que nos alegra el corazón. Porque entonces no hay algo que te puedan reprochar. No hay algo con lo cual pudieras tropezar. No hay algo, si siguiéramos la Escritura, la palabra de Dios, de esa manera recta, si tú la sigues de esa manera, no hay algo por lo cual alguien te pudiera señalar y entonces desanimar tu corazón. No. Siguiéndola de esta manera, produce alegría a tu vida. Bueno, eso es lo que provoca la palabra. No lo digo yo, lo está diciendo aquí la Escritura. Es la parte recta, que no tiene doblez, que no hay nada de qué arrepentirse por el hecho de seguirla, no hay nada por lo cual esconderse, no hay nada. Y eso, el resultado es que alegra nuestro corazón. No hay condenación para con nosotros. Eso nos debería provocar felicidad, ¿cierto? Ok, el siguiente punto. Ahí mismo en el versículo 8 dice que el precepto de Jehová es puro. Y puro que alumbra los ojos. Recordaremos ahí en una sección también de la Escritura, hablando de que Cristo es la luz que resplandece. Y esa luz, entre más resplandece en el creyente, deja en evidencia nuestras impurezas. ¿Cierto? Cuando Dios resplandece en tu vida, lo único que está haciendo es sacar a la luz todo aquello que tú no eres puro. Y seamos honestos, somos humanos, somos de carne. Seamos honestos delante de Dios. Claro que tenemos impurezas, pero entre más seamos expuestos a la luz de Dios, entre más seamos expuestos a su pureza, en este caso hablando desde el punto de vista de su Escritura, entre más conozcamos al Señor aquí, por el libro de parte del Señor, por nuestro manual, bueno, más
será evidente todo aquello que tenemos que dejar de lado. Cada vez deberíamos tender a ser más puros delante de Dios. A eso se refiere este atributo y esta aplicación. El atributo de la pureza de su palabra y la aplicación que dice que alumbra los ojos. Los ojos, evidentemente, del que lo sigue. ¿Verdad? Ok. Siguiente atributo en esta parte escrita. Dice al versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Bueno, no hace falta decir qué significa limpio, ¿verdad? Sin mancha, que no hay algo que pudiéramos ponerle ahí y señalar. Esa es la palabra del Señor. El temor de Jehová es tan limpio que siempre va a existir. Es permanente, todo el tiempo. Esa limpieza permanece para siempre. No hay algo que demuestre nuestro respeto y admiración al Señor que tenerle temor de una manera sencilla y a la vez profunda a sus mandatos escritos, y esto nos hace permanecer en Él para siempre. Y luego dice, el siguiente atributo, ahí mismo, en el versículo 9, dice que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esto nos hace pensar en estos juicios verdaderos, todos son justos. Déjenme, se los pongo de esta manera. ¿Ubican la palabra tara? ¿Sí? ¿No? Ok. A ver, Nat. Bueno, Nat ya me dijo que no, pero aquellos que pesan las cosas y que tienen una comparativa, eso es la tara. Es la medida real. Exacto. Y siempre vamos a estar comparando 1 kilo de, 1 litro de, contra el kilo real. Entonces, esto es a lo que se refiere. Dice que los juicios de Jehová son verdad. La tara siempre va a pesar el kilo, siempre va a ser real. Y entonces el producto de eso va a ser que lo que comparemos va a ser todos justos. No es como que te doy kilos de 800, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. La comparativa es real y el producto es real. Esto es la tara de Dios. ¿Y dónde lo vemos? En su escritura. ¿Cómo vemos esa revelación y no le hacemos caso? Ya llevamos dos revelaciones. La creación y la escrita. Podríamos abundar más en el tema, pero quisiera que sea súper claro, súper sencillo, de una manera que no haya quien nos debata de si Dios o no existe. El día que alguien te diga, no, yo no creo en la existencia del Señor porque, perdón, pero nada más alza tus ojos y ve la creación. No, yo no creo en la palabra escrita porque, como nos decía el hermano José hace rato, esto es producto del hombre. Espérame. ¿Ves todo lo que provoca en el hombre el seguir su palabra escrita? Ya lo vimos, es perfecta que convierte el alma, es fiel que hace al sabio sencillo, es recta que alegra el corazón, es pura que alumbra los ojos, es limpia que permanece para siempre y es verdad que te da justicia. Es decir, es esa tara de parte de Dios. Y el versículo 10 concluye muy bien esta sección. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Deseable qué? La palabra de Dios. La escritura escrita es mucho más deseable. No tiene valor para el hombre. Es lo que quiere decir esta conclusión. Ahora veamos la última sección, del versículo 11 al versículo 14, que esto nos está dando una revelación especial. Déjenme antes de leerlo, decirlo de esa manera. Si la revelación por medio de la creación te invita a pensar que hay un creador y te invita a investigar de ese creador, la revelación por medio de la escritura te lleva a conocer a ese creador. Pero necesitas todavía creerle, todavía necesitas confiarle. ¿Y cómo puedes llegar y creerle y confiarle?
por medio del Espíritu Santo, que es el que te va a dar convencimiento de Él como tu Creador, de Él como tu Señor, de Él como de quien es el único que nos podemos sostener como nuestro Dios. ¿Por qué? Alguien que no tiene la revelación de parte de Dios puede leer la Escritura y no le va a producir nada. Decía el hermano José también hace rato que los ojos del incrédulo estaban entenebrecidos. No hay revelación. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí David lo está diciendo de una manera muy clara en este salmo. Fíjense, dicho esto, vamos a leer el versículo 11 al 14. Dice, tu siervo, es decir, David, es además amonestado con ellos. ¿Con qué ellos? Con los preceptos, con los estatutos, con las enseñanzas de parte de Dios. Con esas enseñanzas, David, tu siervo, es además amonestado con ellos. Dice que en guardarlos hay grande galardón, en guardar estos preceptos. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Dice que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Finalmente, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Versículo 11, a manera de explicación. Dice David que él sea amonestado con los preceptos de Dios. Es decir, que Dios le haga darse cuenta en donde él no está siendo comparado con la real tara, con la real medida. Y entonces que le amoneste, es lo que dice David. Y fíjense, termina el versículo 11 diciendo que en guardar estos mandamientos hay gran galardón. Esto debería aspirar cada uno de nosotros. Hay que, escuchando su palabra, dejémonos guiar, confiemos en el Señor y guardemos sus mandamientos, porque eso va a provocar vida a nuestra vida. ¿Qué es lo que no provoca vida a nuestra vida? El versículo 12, el pecado. Y me voy a detener un segundito ahí. Dice el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice David. La pregunta es abierta, hermanos. ¿Quién podrá entender mis propios errores? ¿Tú puedes entender tus propios errores? Dice Dios, por medio de la Escritura, líbrame de los que me son ocultos. Ahí me detengo un segundo porque aquí radica una gran importancia para nosotros, ¿saben? Uno como creyente trata de buscarle, agradarle, someternos, pero muchas veces fracasamos, muchas veces tropezamos. ¿Y con qué tropezamos? Con pecados. Algunos pecados son evidentes en nuestras vidas y somos conscientes de ellos, pero algunos no. Algunos sabemos que traemos cosas mal, pero necesitamos pedirle a Dios que nos revele, como dice aquí el versículo 12, que nos libre aquellos pecados que nos son ocultos. Necesario, hermano. Necesario que voltemos al Señor, leer su palabra, reconocerle, pero además decirle, Señor, líbrame de aquello que me hace tropezar delante de ti. Y vaya que tenemos algunos de ellos. Yo no quiero nombrar ninguno. Que el Señor les muestre a cada uno de ustedes, como me lo ha mostrado a mí, que por algo no caminamos correctamente delante del Señor. Lo reconocemos como nuestro Salvador. Leemos la palabra, venimos a la iglesia, estamos presentes, tratamos de hacer las cosas y sin embargo fallamos. Y sin embargo caemos. Y sin embargo nos duele. Bueno, como dice David, ¿quién podrá entender sus mandamientos? Sus propios errores, perdón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Solo Dios. Y pidámosle a Dios que nos revele aquello que está oculto en nuestro corazón. Oye, ¿traes algo guardado en contra de tu esposa, en contra de tu hijo? ¿Traes algo guardado en contra del hermano? Es momento de soltarlo. Pídele a Dios que te lo revele. Cuando nos comparamos con su Escritura y vemos que le estamos fallando, es el momento que el Señor te está hablando. El título de la predicación es Dios habla hoy.
Aquí te está hablando por medio del Espíritu. Ya hablamos de la creación, ya hablamos de la parte escrita, ahora estamos hablando del Espíritu Santo en tu vida. Dejemos lo que el Señor nos permita ver todo aquello que está oculto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es bueno para nosotros. El Señor, por medio de su misericordia, quiere que llevemos una vida bien delante de Él. No quiere decir sin sufrimientos, quiere decir confiados en su palabra. Eso quiere decir. Y el siguiente versículo es igual de importante. Versículo 13. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Decía yo hace unos minutos que cuando el hombre, no el creyente, cuando el hombre decide no reconocer a Dios como el creador de las cosas y decide no reconocer a Dios por medio de su escritura, es porque él quiere llevar su vida como le dé la gana. Eso, ¿saben? Es soberbia. Eso es soberbia. Porque prefieres hacerle así y no darte cuenta que ahí está, pero reconoces que ahí está. Ahí está el Señor. Te lo muestra a través de varias maneras. Pero aún así, dice David acá, dice que nos preserve de las soberbias. Ese es el peor de nuestros errores, hermanos. Ese es el peor de las situaciones como hombres, aún arrastrando nuestra carnalidad, que seamos soberbios. ¿Saben el mejor ejemplo de la soberbia? Satanás, que quiso ser igual que Dios. ¿Y qué pasó con Satanás? Bueno, aunque anda aquí entre nosotros, pero ya está derrotado. El Señor ya le puso un fin. ¿Y qué creen que va a pasar para con nosotros? Si seguimos aferrados a nuestra soberbia, pues el Señor nos pondrá un fin. Y es lo que está diciendo David aquí. Dice, presérvame también, por favor, Señor, de las soberbias. Dice que esas soberbias no se enseñoreen de mí. Esas soberbias no se enseñoreen de mí. En otras palabras, Dios, dame libertad espiritual. No quiero estar anclado a mí mismo, a mis propios pecados ocultos, a mi soberbia, aquello que se está enseñorando. El hermano José nos platicaba esta mañana, ¿no? de qué es estar en una guerra y qué significa estar ahí. Satanás está en esa situación y muchas veces viene y nos ataca por medio de situaciones y demás, pero en donde más nos ataca es en nuestro corazón, en nuestra mente. Tenemos que ser conscientes de eso. Y David le está diciendo al Señor, soy consciente de eso, Señor, líbrame de esos ataques, de esa guerra espiritual que se está librando ahorita mismo en mi corazón. Revélame, Señor, lo que está oculto y líbrame de mí mismo, de mi propia soberbia. Es lo que está diciendo acá el salmista. Y concluye el versículo 14. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esto me hace pensar en sacrificio, en aquello que llevamos delante de Dios, como los holocaustos de los judíos, que eso que le llevamos a Dios, nuestro pensamiento, nuestras emociones, aquello que le expresamos a Dios, nuestras oraciones, nuestro propio ser, que eso sea grato delante de Dios. ¿Qué significa? Pues que el Señor nos ayude a limpiar nuestra ofrenda, nuestro propio ser, que nos ayude a limpiarnos para ser agradables al Señor. Es lo que está diciendo David. Que seamos gratos, nuestros dichos, los dichos de nuestra boca, nuestros pensamientos, aquello que sentimos delante de ti, Dios, por favor ayúdame a que sea agradable para ti, para que te reconozca, ahora sí, como mi redentor, como roca mía, en quien confío y quien descanso. Bueno, damos la conclusión. Ya para dejarlos ir a comer. Dice, a través de esta revelación, el Señor nos está haciendo una invitación. Nos está hablando de tres maneras. El Señor está hablando a tu vida, o por la revelación en la creación, está hablando a tu vida, o por la revelación
en la parte escrita, o está hablando a tu vida por medio de su Espíritu que te está señalando a tu propia alma aquello para que podamos estar bien delante de Dios. Bueno, la conclusión es, ¿y cuál es nuestra respuesta? ¿Le vas a hacer caso? Ya sea por la manera visible, palpable, por la manera escrita o por la manera a tu propio espíritu. ¿Cuál es tu respuesta? Tiene que haber alguna. ¿Le haces caso al Señor? ¿Escuchas al Señor? ¿Reconoces al Señor? ¿O desechas el Señor? Esa es la invitación. Si el Señor nos está hablando, tiene que haber una respuesta. Es como en algún momento yo le he dicho a mis hijas, ahora ya que son más grandes ya menos, pero oigan, te pregunté algo. ¿Hay respuesta o no hay respuesta? Nada más dime si sí o si no. Bueno, el Señor nos está diciendo lo mismo. El Señor, estoy hablando a tu vida. Nada más dime, ¿estás entendiendo? ¿Estás reconociéndome? ¿Estás seguro que crees en que sí realmente yo soy el dador de vida, el dador de salvación? Y no solo eso, el que te está llevando al arrepentimiento para que tengamos una vida en conjunto por la eternidad. Bueno, fuimos transformados, esta es la conclusión final, para ser íntegros. Fuimos transformados para ser íntegros delante de Dios. Depende de nosotros si asumimos esa responsabilidad de ser íntegros o no. Depende de nosotros si le desechamos o si a pesar de darnos cuenta de que hay algo oculto ahí en nuestro ser, aún así venimos y nos presentamos a Él como una ofrenda fragante, incompleta, porque me reservo algo para mí y no para el Señor. ¿Estamos? Bueno, vamos a orar y con esto nos despedimos. Muchas gracias, bendito Padre, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, pero también por la creación, Señor. Tú eres el creador de todo, Padre. Y si nos dejaste la revelación así tan clara es por algo. Gracias, Señor, que nos permites hoy confrontarnos y darnos cuenta a través de este salmo, Señor, que hay cosas ocultas, Señor, que a veces pensamos que es mejor para nosotros, Señor, guardárnoslas a tal grado de no reconocerte, Señor, como nuestro único Dios y dador. Decía aquí la Escritura, como nuestro Redentor y nuestra roca, Señor. Trata con nosotros, bendito Dios. Te lo ruego, por favor. Que tu Espíritu Santo, pues como dice tu palabra, Señor, nos pueda convencer, Señor, de que somos pecadores, de que un día estaremos delante de ti y habrá juicio, pero también, Señor, que nos pueda convencer que por medio de la sangre de Cristo habrá justicia, Señor, para que no veas esas manchas que hoy tenemos, Señor. Y, Señor, y ayúdanos a caminar bien, de frente, justos, delante de ti, Señor, para podernos ofrecer, como acá decía, Padre, íntegros, fragantes, de una manera poderosa delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Transforma nuestras vidas, te lo rogamos. Te damos gracias en esta mañana, orando en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.